Muy buenas tardes a todos. Les saludo desde la cuenta de la Fundación BAT a este su programa Popularte, el programa que conversa con los artistas populares que participan de nuestro Salón BAT de Arte Popular. Como todos los miércoles, un miércoles de cada mes, ustedes saben que nosotros nos encontramos con un artista que se encuentra en el territorio colombiano y que nos cuenta su historia como artista, cómo se conecta también con este quehacer, cómo conecta con el salón y por supuesto cuál es su historia de vida. Y el día de hoy pues vamos a traer un programa muy especial. Ustedes saben que este es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de su Programa Nacional de Concertación. Y pues las conversaciones con los artistas siempre son muy interesantes a través de este programa. Por eso le doy la bienvenida a nuestro profesor Elkin Bolaño, quien dirige esta conversación, y a Camilo Acosta desde Envigado, Antioquia, que está ahí también con una obra que es como su amigo, su compañero, ahorita nos va a contar, pero entonces bienvenidos Elkin, bienvenido Camilo, ¿cómo están? Hola Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos los que están aquí Muy bien. pendientes de la transmisión? Hola, Hola muy Elki. buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes también? Veo que tienen todavía luz del sol por allá ocultándose un poco en el ocaso. Es una maravilla esa imagen que tienen por allá. Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien Elkin. Aquí aguantando un poquito de frío, pero bien. Ah, bueno. Pues bueno, hoy no voy a hacer las veces de profesor, voy a hacer las veces como de periodista, como de comentarista. De hecho, me interesa más como de conversador. Y es un poco la rutina que tenemos en este espacio, tratar de conversar con los artistas de manera fluida, sin muchas pretensiones, sobre todo porque eso nos permite acercarnos más a la persona y desde conociendo a la persona también podemos conocer un poco el trasfondo de la obra. Camilo es un artista nacido en Medellín, Sí. que ya tiene una trayectoria interesante con este trabajo escultórico que él realiza. Y sobre todo Camilo es invitado a este espacio precisamente porque él usa un material que podríamos decir que es un poco atípico dentro de las obras que se presentan en el salón, y eso es un valor agregado para el trabajo que hace Camilo. Pero como Camilo, en todas los encuentros que tenemos con los artistas, siempre un elemento que me parece fundamental y desde donde se origina todo este impulso creativo y artístico, te quiero transferir la primera pregunta y es, ¿tú puedes identificar algún momento de tu vida, alguna circunstancia, alguna conversación que hayas podido tener con alguien que te permitió o te ofreció la oportunidad de decidirte por el arte? ¿Recuerdas cuál pudo haber sido ese momento? Bueno, Elkin, mira, yo desde pequeñito, mi mamá fue artista o es artista, ya se retiró, pues no volvió a hacer nada, pero mi mamá siempre le gustó mucho pues, como el tema de la arcilla, de pintar. Y ella desde muy pequeñito me acuerdo que me llevaba a sus clases de cerámica, a sus clases de pintura, y para que el niño no molestara mucho me daban un pincel o arcilla y yo hacía PC, pues hacía figuritas, cositas, pero siempre era una frustración con la cerámica porque siempre las metíamos al horno y las mías siempre se estallaban. Entonces yo era ansioso toda la semana porque ella tenía clases como cada 8 días, entonces ansioso por volver a ver cómo estaban las piezas ya para pintarlas. Y no, entonces ahí dije, la cerámica no es. Luego intenté con la plastilina y, y sí, muy bonito, pero como que era algo muy efímero, algo que quedaba muy linda hoy, pero mañana está derretida, está y golpeó, algo le pasó, entonces tampoco. Siempre pues desde muy pequeño, muy artista, pintaba, muy manual, hasta que una vez tenía yo por ahí 13, 14 años, estaba donde unos familiares y estábamos enmarcando un cuadro que eran unas guaduas cruzadas y las amarramos con alambre. O sea, era el bastidor y el marco era en guado. Entonces las amarramos en alambre, listo, quedó muy lindo el cuadro colgado y sobró un pedacito de alambre. Yo de 13 años más o menos. Y me senté ahí a conversar y me salió algo. Era supuestamente un caballo, pero se parecía más a un perro pues que a un caballo. Y ese fin de semana había un amigo pues de la familia allá pues en ese lugar donde estábamos y le regalé el perro caballo. Ok. Eran vísperas de diciembre, eso fue más o menos en mediados de noviembre,
y el señor quedó encantado pues con ese regalo. Cuando a los 8 días me llamó, yo un niño, pues uno de 13 años, hace un tiempito todavía éramos niños, los niños ahora de 13 años ya parecen pues bien. Sí. Me llamó, Camilo, necesito que me hagas 40 piezas de eso. Yo, ay, güey, pucha, ¿cómo así? 40 piezas. Y yo, no, arranquemos. Entonces ahí se puede decir que casi que mi primer millón me lo gané en esa época. Ah, ok. Entonces me dio plata por eso y yo dije, ah, bueno, por este lado, yo todavía estaba en el colegio inclusive, por este lado puede funcionar, pero lo hacía muy como hobby. Pero haciéndolo como hobby, cuando hice esas 40 primeras piezas, me veían familiares, me veían amigos, entonces haceme uno, haceme dos, haceme tres, y me fui yendo de a poquito, de a poquito. Hasta que, bueno, me gradué, empecé los estudios en diseño industrial, ya yo manejaba pues como la técnica, no tenía pues como tantas bases y todo, pues no había perfeccionado tanto, pero ya conocía el material. Y en la universidad lo utilicé muy poco. Hoy me arrepiento pues de no haber utilizado más el material en la universidad porque la carrera se prestaba para mucho. Y los últimos semestres fueron que ya no di abasto. Ya empecé, pues ya era mucho el trabajo, entonces ya yo en las clases trabajaba, había profesores que me permitían pues como hacerlo, como había otros que no, porque la gente no le ponía cuidado al profesor, sino a mí. Y me fui yendo y decidí, ahí fue donde me quedé, aquí estoy. Eso quiere decir, Camilo, que de alguna manera se te abrió enseguida como una vena comercial en este proceso de entender cómo era la manipulación, la modelación con el material y tal. Tuviste esa posibilidad que pocas veces tienen los artistas cuando en el proceso de aprendizaje también están de alguna Sí, manera teniendo una posibilidad comercial. sí, así fue. Ah, ok. Camilo, me llama la atención esto que mencionas de que estudiaste diseño industrial y que no usaste este material que es, digamos, parte de tu ADN. Sí. Pero de alguna manera tú podrías eh, reflexionar, comentarnos cómo te afectó la carrera en sí misma, independientemente de los materiales que también pudiste haber trabajado, ya en el desarrollo de tu trabajo artístico. Pues bueno, yo creo que la carrera en sí, pues muy acorde con el tema de materiales, el tema de acabados, pero más que todo la carrera me ayudó, que hay muchas veces que la gente no se da cuenta de eso, en cualquier carrera, que la universidad nos disciplina, nos genera unas rutinas, una disciplina, eh, un enfoque en el trabajo, un orden. Por ese lado, pues le agradezco mucho a la universidad pues, y a la carrera. Y a materiales conocí muchos tipos de acabados, proveedores. Eh, por ejemplo, hay unas obras que yo hago que son para la intemperie, que son pintadas en pintura electrostática. Inclusive la obra de este octavo salón es resistente a la intemperie. Es una pintura Okay. y un tipo de acabado que conocí en la carrera, pues no hubiera sabido de esto, apenas me estaría dando cuenta. Ok, ok, Entonces, por muy ese lado de bien. acabados, aprendí mucho, el tema de la disciplina y más materiales, pero yo estoy casado es con el alambre. Yo hago en cualquier material, pues el que es artista es con la mente y la creatividad volando, entonces yo encuentro chatarra y armo un caballo o armo alguna cosa. Estuve Estuve en unas vacaciones en Barichara, de donde es nuestra compañera Adriana de departamento, y habían tumbado unas ramas, pues como unos árboles, y eran unas ramas, y a mí me parecieron muy curiosas, y en el paseo estuve 8 días allá y no descansé, me dediqué a hacer, dejé de regalo en esa casa, hice una escultura grandísima de un caballo en puros palitos de madera. Entonces, por todo lado un poquito. Ok, que eso significa de alguna manera entonces que en el fondo tú lo que estás tejiendo este material todo el tiempo, Sí, porque el ADN de alguna manera está relacionado más con la construcción del material. Incluso me atrevo a decir que es un poco parecido al tejido en la medida en que el alambre se te convierte en una línea
y esta línea se convierte como en lo que se ha puesto un poco de moda en el lenguaje artístico, como el dibujo expandido, y esto un dibujo tridimensional que termina convirtiéndose en una escultura. Entonces, eso se convierte también en un elemento importante desde el punto de vista del lenguaje contemporáneo que me parece muy valioso resaltar. Y quisiera entonces hacer esa transición entre esta obra que acabas de mostrar como la que presentaste en el salón que estaba vigente en este momento, pero quisiera ver también los antecedentes un poco de tu participación en el salón, y es precisamente esta obra, y que visualmente uno puede hacer un recorrido de cómo ha sido también este proceso, y de alguna manera también cómo sientes tú que ha sido ese proceso. O sea, tú recuerdas perfectamente esta obra. Esta obra Sí, fue hace claro, tal vez todavía unos 8 años, ¿puede ser? fue en el quinto salón, sí, es cada 2 años, sí, 8 años. 8 años. 8 años. Y de ahí comienzan a aparecer nuevas formas, nuevos volúmenes, nuevos tamaños, ¿sí? Sí. Entonces, de alguna manera, ¿cómo percibes tú esa participación en el salón? Eh, ¿De alguna manera eso te ha impactado en tu proceso artístico o no? ¿Tú qué piensas ahí en ese proceso? Bueno, pues fue algo muy curioso. Yo me enteré del salón creo que estaba viendo un programa en Señal Colombia y salió una publicidad, salió una propaganda pues de inscríbete, estamos en convocatorias, y yo pues en la vida me había inscrito a ninguna convocatoria, y yo pues voy a mandar a ver qué pasa. Sin mucho, pues yo dije, eso no debe llegar, eso lo deben de tirar uno por allá para la olla y no lo buscan, pues. Pero bueno, hice todo con mucha fe. Presenté esta obra, Escaladores de Sueños. No recuerdo cuál fue el enunciado de ese salón. Y oh, sorpresa que la Sí, obra pasó. ese Entonces, fue, perdón Camilo, fue Colombia pluriétnica y multicultural. pluriétnica y multicultural, Salón. sí. Entonces, estos eran los Escaladores de Sueños, que era una pieza, fue de mis primeras piezas. Ya más, pues lo otro era muy comercial, pero ya lo que era más como obra más de mostrar y exhibir, fue de mis primeras piezas, Los Escaladores de Sueños, que su significado pues es como la línea, el cable es como la vida, abajo la esfera es como el polo a tierra que nunca debemos de olvidar, que por más que tengamos sueños que alcanzar, tenemos que tener unas bases y un polo a tierra pues que nos ancle, que no se nos olvide de dónde venimos ni para dónde vamos. Esta obra creo que tuvo una mención. Me parece, sí. Eh, la he repetido un sinnúmero de veces, todavía la conservo, no exactamente la misma porque cada pieza es única, cada pieza sale en el momento, pero conservo todavía unos escaladores de sueños aquí en mi taller y tienen una parte importante, pues, y un recuerdo muy chévere. Y por ejemplo, entre Escaladores de Sueño y esta, ¿qué nos puedes contar? Esa transición entre esto bastante elaborado y aquello un poco más libre, un poco más... Bueno, pues hay que anotar algo que no hemos mencionado, que mi pasión son los caballos, soy enfermo por los caballos. Siempre pues ha ido de la mano el arte y los caballos, me han inspirado todo, pues entonces estas mulas de las primeras que hice lo que les conté cuando hice las 40 primeras piezas, yo como que en esas primeras obras que hice, esas 40, no le hice solo perros, caballos al cliente, al señor, sino que le hice mulas, toros y caballos. Entonces en esa línea como que me definí y pasé hasta el salón, me fui yendo pues como con eso, inclusive ahora todavía las hago. Pero el enunciado era de lo rural al urbano, creo que era. Entonces Sí. quería como mostrar esta pieza expectativas que los arrieros o la gente de campo siempre cuando iban de un lugar a otro, sea por desplazamiento, sea por tener que cargar sus producciones de café o de fruta o en un trasteo, siempre iban cargados pues como de unas expectativas, de unos sueños o de encontrarse algo nuevo. Entonces esta obra quise pues como mostrar muy detallado mucho de la cultura paisa, de la cultura antioqueña. Pues el Sagrado Corazón es muy fuerte acá en Antioquia, en todo el país en general, pero en Antioquia es muy arraigado, la vasenilla, como el tema todo del trasteo.
pareció chévere y quise hacerlo muy recargado, pues que se viera recargado y que fuera muy elaborado. Esta pieza también está en mi corazón. Esta estuvo itinerando, esta creo que también tuvo mención y estuvo itinerando como 2 años, estuve sin ver la pieza. Estuve en varias partes de Colombia y esta pieza, no sé si me adelanto un poquito, esta pieza la tuvimos en Expo Artesanos, gustó mucho, no le llegó el novio, por decirlo así, pues la persona indicada, la volví a, porque me dijeron pues la va a vender, la deseas vender, y yo no, si no me dan esto, no la vendo, le tengo mucho aprecio y la guardé y llegó una persona, un cliente que se enamoró de ella. Cuando se enamoró le vendí una idea de hacer algo para un municipio de acá de Antioquia que se llama Ciudad Bolívar. Y pasaron 6 meses y el señor se quedó como con esa idea en la cabeza y a los 6 meses, venga que le voy a hacer ese regalo a mi pueblo. Y tuve la oportunidad de hacerlas el 2023, las hicimos en escultura monumental. Para este pueblo están en la plaza, en el marco de la plaza de Ciudad Bolívar. Una obra hermosa. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, para hilvanar un poco la conexión con esto, entonces tú participas en el salón, esta obra itineró por diferentes partes. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿hay una transición entre ese trabajo comercial que que realizas permanentemente, que tú sabes que ese es como el sustento, pero hay Sí, otra parte que es como esta versión, que es el artístico, que tú sí, sabes que tiene unas consideraciones distintas? sí, claro. Entonces, de alguna manera, uno podría decir que el salón te ha permitido fluir entre ambos lados en la medida que lo comercial todavía sigue vigente para ti, pero también te permite explorar esa versión artística. Entonces, la pregunta estaría más inclinada hacia eso de tu versión artística, tu trabajo artístico como tal, y tu participación en el salón, de alguna manera te han permitido proyectarte como el artista, incluso en este momento como el artista de escultura de espacio público, de escultura monumental. Sí, claro, claro. El salón tiene algo pues que con ese enunciado, el enunciado nos pone a soñar, que uno cuando es una pieza comercial, el cliente te dice, la quiero así, 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 y así hay que hacerlo. Muchas veces hay clientes que dicen, no, vos sos el artista, hacémela vos, como vos quieras, el color que vos quieras. Pero aquí en el salón, por ejemplo, con un simple enunciado, uno pone a volar la mente y la creatividad no tiene límites. Y también, pues como uno ver que las obras son bien recibidas, que los espacios de exhibición son buenísimos, le da como una categoría más a la obra, a uno como artista. Pienso que el salón pues es un apoyo fundamental, ha sido un apoyo fundamental para mí como artista. Entonces, hemos ido como haciendo esta tejido, digamos, un poco de la biografía de Camilo, pero especialmente de su trabajo, que tuvo la fortuna desde muy joven de encontrar como un nicho que le permitía desarrollar su trabajo artístico y además un poco adquirir un beneficio económico en ese momento. Ya después se convirtió como en, uno podría decir que tú pagaste tu carrera con ese trabajo comercial que vendías o no necesariamente. En parte, no necesariamente, pero en parte Ok, sí, sí me ayudé en muchas cosas. Sí me ok. ayudé en muchas cosas y independiente pues desde mis 15 años, porque empecé a los 13 me gané el primer millón, entonces me volví independiente pues muy solo y me ha ayudado pues para la vida en general, para todo. Ok, entonces eso nos indica claramente que ese nicho comercial ya te estableció, digamos, una forma de vivir y esta forma de vivir es el trabajo constante en el taller. Entonces, un poco la pregunta va hacia esta variante artística, a estas piezas que literalmente se le pueden llamar obras de arte. ¿Ya encontraste su nicho? ¿Ya encontraste esa manera de vender? ¿O Y está pues todavía en te ciernes? cuento, ¿Cómo es? no, como todo, o sea, yo he tenido años y meses que han sido muy buenos, como toda persona independiente, han habido meses que son muy buenos o años que han sido muy buenos, como han habido años que se vuelven difíciles.
que por más que uno quiera, pues si uno hace obra, y por ejemplo aquí estoy lleno de cosas, pero como que el estrés y la cosa no lo dejan a uno sacar la chispa. A veces es como un arma de doble filo, porque a veces Ok, del caos pueden salir muy buenas cosas, pero también hay veces que no me sale y me puedo sentar a trabajar y no me gustan, entonces dejo el esqueleto empezado y empiezo otra. Como que va mucho como del estado de ánimo en el que esté, pero sí ha sido el arte, pues, y el trabajo y la escultura han sido el sustento de siempre. Me han acompañado siempre y me seguirán acompañando. Ese soy yo. sí, claramente, como comentamos al inicio, eso hace parte de tu ADN y eso es casi que un poco, un porcentaje del oxígeno de la vida, ¿no? Entonces, eso es un tema indiscutible. Pero es valioso el comentario que haces porque a veces un poco los artistas se preocupan porque no viven de su trabajo artístico y tienen que hacer unos trabajos complementarios para poder subsanar algunas situaciones económicas, pero figúrate, pero escuchándote también, incluso viviendo de su propia pasión, ¿sí? Estas contingencias emocionales, a veces el desgaste físico como tal también se surge, o sea, no necesariamente que Somos la seres vocación humanos. como tal sea el alimento espiritual y el sustento económico, no necesariamente no produce agotamiento, siempre, entonces hay una manera como de abrir un poco el espacio y eso me parece fundamental también considerarlo aquí, especialmente en tu trabajo, porque de todos modos el material que usas también Cansa. se vuelve, claro, Sí, hay un esfuerzo físico, ¿no? sí, claro, hay veces que me excedo mucho y las manos de pronto al otro día, entonces también hay Claro, que parar, pero no soy capaz de quedarme quieto tampoco. Cuando no estoy con alambre, estoy pintando, yo no puedo ver un vídeo de un carro sucio porque rayo, dibujo, lo que sea, me quitan el alambre, yo encuentro algo, como les mencioné ahorita, con sí. lo que sea, tengo que tener la mente pues como ocupada. Camilo, y en esa, digamos, en ese desarrollo de cada una de las obras, porque igual ya nos has mencionado que este es el material con el que te has encariñado mucho y es el que, pues, principalmente eh, ha construido estas obras con las que participas en el salón. Ya nos contaste cómo fue ese primer encuentro con este material, pero cuando vas a realizar una obra, por ejemplo, ya nos mencionaste que hiciste una en espacio público, ¿dónde consigues este material o cómo es que también puedes tener alianzas con, no sé, si recicladores o algunas fundaciones que te puedan dar este material? Pues mira, tengo pues no alianza porque pues, hay unas chatarrerías que ya me conocen y saben pues cuando les llega a veces el material que se puede aprovechar, me llaman, Camilo, venga, que nos llegaron 100 kilos de alambre, está oxidado, pero sirve, casi no me gusta cuando está oxidado porque maltrata más, pero igual depende pues de la disposición que tenga. Muchas veces trabajo con guantes y muchas veces no me gusta es como sentir la mano reseca y como mañas que uno va cogiendo. Eh, el tema del material no lo consigo en ferreterías o tengo pues, como alianza con algunas chatarrerías que me avisan. O a donde llego y veo un alambre por ahí abandonado, dejo mi detalle. Pues si no me lo regalan todo, por centavos, dejo el detallito en el espacio donde esté. Y en esta obra específicamente que ahorita mirábamos la imagen, la voy a volver a compartir, que se llama Resiliencia y que es con la que estás participando en la categoría de arte urbano responsable que fue seleccionada también para el Gran Salón. ¿Cómo surge pues es la consecución de esta obra? Porque vemos allí pues la presencia de una persona, de un ave sobre un hipopótamo, cómo surge pues también el desarrollo de esta pieza y cómo supiste también que esta pieza era la que ibas a presentar para la versión de este salón. Bueno, a ver, resiliencia ha estado pues como en la mente, la he tenido hace mucho pues como en la mente. He realizado dos o tres piezas pues como de este tipo. Y pues como era Colombia, ¿cuál es que es el enunciado de este? Colombia, diversidad cultural y Diversidad natural. cultural y natural. Pues Colombia es tan diversa que hasta hipopótamos hay.
que no son de aquí, pero hay hipopótamos. Colombia es tan resiliente, como la palabra lo dice, que hemos sabido superar pues muchos problemas, hemos pasado por mil cosas, y sin embargo el colombiano es de buen corazón, es gente buena, no se echan que al dolor, que no, vamos muy mal, no, pongámosle la cara buena al asunto y vamos para adelante. Entonces quise como representar también la figura humana con una mujer. Esta mujer puede ser la misma Colombia, y así estemos pues como en el problema, llamando problema al hipopótamo, tiene mucho significado, pero por ejemplo el tamaño del hipopótamo, el tamaño de la mujer, o sea, Colombia es muy pequeñita para todas las cosas que nos toca pues como pasar y superar, pero sin embargo como la mujer y la parte femenina que carga en su vientre todo, es la que carga como todo este peso. Y el pajarito es como la esperanza, como un mensaje de esperanza que siempre está ahí, siempre hay un mañana, siempre podemos ponerle la cara buena al asunto y esperar cosas mejores día a día y aprender de lo que ya ha pasado. Excelente, Camilo. Y además que sabes que ese color, pues la selección también del color del hipopótamo, ¿no? Que es bastante impactante y las proporciones, lo que mencionabas, es lo que hace interesante la pieza. Yo sí te quería preguntar porque es muy poético también, visualmente es muy poético, pero con esa explicación yo creo que también hace mucho más interesante la pieza de lo que ya era para nosotros. El color naranjado transmite muchas cosas y pone al espectador a mover la mente y a pensar y a darle mucho significado. Lo importante en el arte es que cada quien le dé su significado. Uno trata de dar como unas pautas, pero cada quien lo puede asimilar de manera distinta y es válido. Y es bienvenido, son todas las maneras, lo diverso de las formas de pensar de las personas. Claro, y es tal vez uno de los reconocimientos más valiosos que tiene el arte, porque indistintamente de algunas pretensiones de encontrarle significados únicos, precisamente el arte te abre las posibilidades porque es un poco la representación de la personalidad de cada espectador, ¿no? Entonces, el ejemplo claro, me parece que el hipopótamo tiene tanta historia de Colombia como tanta historia de la naturaleza en sí misma, y como incluso la adaptación de un animal que no pertenece a este tipo de ambiente ha sido incluso benéfica para este animal, en la medida que pudo reproducir más de lo que incluso este ecosistema le puede soportar. Entonces es interesante esa decisión que tomaste con ese animal. Sí. No sé si, Adriana, tienes algunas preguntas o comentarios de las personas que nos están viendo y que puedan estar interesados como en la técnica o en alguna cosa que no se haya mencionado del trabajo de Camilo. Yo tengo una pregunta con respecto a los colores y vuelvo a insistir porque me parece que lo que dice Camilo es que y creo que no es una selección aleatoria ni tampoco por suerte la selección de los colores, impacta muchísimo, sobre todo en piezas como esta. Y proyecto estas dos imágenes que contrastan, pero que tienen digamos, me llama muchísimo la atención por lo menos la propuesta de la instalación de este diablito que está aquí. Es un minotauro, sí. Perdón, no, qué pena, sí, claro. Pero sí, todo el mundo cree que es un diablo, pero es un minotauro. Bueno, y esta pieza, ¿dónde está instalada? ¿Cómo es la historia también de esta pieza y del rinoceronte, que también tiene un ave en su lomo y que dialoga un poco con la pieza del hipopótamo? Bueno, a ver, les cuento un poquito del minotauro. Fue un encargo inicialmente, este es el segundo, tercero, pero el primero fue un encargo de una persona acá en Medellín, una persona muy creyente, inclusive era de los caballeros de la Virgen. La señora tenía la Virgen grandísima en su casa, pues en el centro, y yo no sé, esta señora tenía dos niños chiquitos y quería una obra que le diera miedo a los niños. Ella no me mencionó el diablo en ningún momento, pero me dijo, quiero un minotauro y lo quiero rojo. Entonces, yo cuando era la pieza en alambre crudo se veía como un minotauro, pero lo pintamos rojo.
y eso quedó un poquito miedoso, pero quedó muy chévere. Entonces por ese lado, y gustó, inclusive este está en Puerto Rico, esta foto es en Puerto Rico, gustó la pieza y ya he realizado varios de estos, pues como para todo el mundo, el arte es para todo el mundo y a todo el mundo le gusta. El tema de los colores, ya hablando del rinoceronte, me gusta mucho como dar ese contraste con los colores porque eso genera un impacto visual que activa la mente. Soy muy casado o me distingo pues o me gusta mucho como poner el aplique del pajarito o de personajes, pues por ejemplo trato de que varias piezas sean como con la figura humana y con el pajarito. Me gusta mucho pues como en distintas posiciones y mostrar pues como todas estas. Bueno, de hecho, cuando uno ve documentales sobre el Serengeti y estos animales que son del África y demás, siempre uno encuentra que los pájaros están encima de estos animales Siempre, grandotes, ¿no? Entonces, es también un poco entender la simbiosis que se produce precisamente en este tipo de especies, porque incluso algunos de estos pajaritos encuentran alimento en la piel de sí, estos animales, ¿no? se comen los parásitos, pues les quitan las Exactamente. garrapatas, les quitan molestias, todos son compañeros fieles pues de vida de los animales. Sí, Yo no sé, en los animales sucede algo que sin importar las especies, pues siempre van como de la mano. Yo digo que entre animales se tienen que entender, ellos tienen que tener un lenguaje también, como nosotros hablamos, los animales también. Ya que sí, ladre, sin duda. cante, brame, relinche, entre ellos hay algo que los une. Entonces siempre me gusta como que se vayan acompañados, que no se sientan muy solos. Camila, yo también veo que hay unas obras que, por ejemplo, este colibrí también, porque en el hipopótamo y en el rinoceronte teníamos un ave aquí, pero este colibrí, pues, evidentemente su territorio es otro. ¿Cómo te ves también haciendo obras de este tamaño? Porque te diviertes mucho y lo que nos has contado es que con obras monumentales es un reto y es algo fascinante, pero cuando haces estas obras así pequeñas, pues cómo es el ejercicio o esto es mientras te preparas para una obra grande o cómo es. No, no creas, antes a veces llevan más trabajo las piezas más pequeñas porque el material es rígido, o sea, el alambre es maleable, o sea, él se mueve, pero es duro, o sea, no es tan fácil. Entonces, y esto, no sé si han visto, pues las piezas mías son muy pesadas, no es como cualquier pieza en Sí. alambre que es liviana, sino que las piezas mías son macizas, pesadas. Entonces es un paso a paso, apriete, irle dando la forma. Entonces muchas veces estas piezas pequeñas llevan a veces más trabajo. Los colibríes, no sé, ha sido un significado, no sé por qué lo relaciono como con personas que ya no están. No Ok. sé, para mucha gente, y ha sido muy bien recibido, porque mucha gente cuando pierde un ser querido o pierde, hasta he tenido personas pues que han perdido una mascota y dicen, no, es que todos los días viene un colibrí, pasa mucho pues sea un ser querido, sea una mascota, no es que yo veo a mi hijo en el colibrí que viene a visitarme todos los días, es algo como muy Ok. simbólico, algo muy simbólico que me gusta también, pues como dejar volar ahí un poquito la imaginación. No, súper bien, Camilo. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia de vida también, tu obra y todo esto que hay detrás también de las piezas. Yo disfruto mucho cuando los artistas cuentan, pues, cómo es esto de este desarrollo, porque a veces uno se sorprende. En realidad, esta historia del diablito, que no era diablito, sino minotauro, me encantó y que haya sido a través de esa solicitud me parece mucho más único. Entonces, qué chévere que estas piezas únicas también tengan una historia digamos, nivel tan interesante, y sobre todo con el material en que trabajas. Entonces, te agradezco mucho, Camilo, por este espacio. Ya la noche absorbió las imágenes de nosotros, ya no hay atardecer y tú también ya tienes ahí pues la noche. Entonces, gracias por esta conversación. Qué chévere que hayas aceptado esta invitación con nosotros, invitarte también a participar de la galería virtual de la Fundación BAT, porque ya nos has manifestado tu interés y qué chévere que también hagas parte de esta plataforma.
Elkin, muchísimas gracias también, señor entrevistador, conversador, dialogador de historias con los artistas. Y este espacio para ustedes, los que se conectaron y estuvieron muy atentos a esta conversación, Popularte, proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se acaba en este instante. Los esperamos en una próxima conversación. Gracias, Camilo. Elkin también, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias. Esperamos poder encontrarnos con los artistas en otra oportunidad y por supuesto invitarlos a que ya casi viene el Gran Salón. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras publicaciones, porque la invitación es para que ustedes vean las obras que hacen parte de esta selección. Será pronto, estén muy pendientes. Chao y buenas noches. Chao, que estén bien. Gracias.